Hola, bendiciones en este nuevo día. Vamos a leer los capítulos 13, 14 y 15 del libro del Éxodo y veremos cómo la redención de la esclavitud de Egipto marcó el inicio de la nueva relación entre Israel y el Dios que está siempre presente. Esta relación, según el ejemplo de nuestra relación personal con el Señor, tiene un objetivo y es la transformación. Se espera de las personas con quienes Dios comparte su ser que reflejen las virtudes del Señor, sobre todo su santidad, la cual será formada por medio de paciencia y de la prueba. Los acontecimientos que vamos a leer en Éxodo del 13 en adelante muestran claramente que Israel aún no era el pueblo santo y que tampoco estaba preparado para corresponder favorablemente a ser la nación escogida de Dios. Veremos conforme avanza el relato por qué es tan necesaria la ley mosaica, la que establecería las condiciones sobre las cuales debía vivir el pueblo de Israel. Cuando comenzamos en el capítulo 13, veremos que la noche de Pascua significó el fin de la esclavitud y el comienzo de la vida con Dios. Si por una parte el pueblo de Israel siempre debía recordar que Dios los sacó de allá, porque dice, Jehová los ha sacado de aquí, lo vamos a leer en Éxodo 13, versículo 3. Por otra parte, también debemos entender de que ellos no debían recordar Egipto, ni mucho menos anhelar el volver ahí. No debían mirar atrás, sino salir de inmediato y comenzar el viaje hacia la tierra prometida. Creo que debemos mirar esto como una clara referencia, recordar que nosotros no debemos olvidar nunca desde dónde nos rescató el Señor. Cuando vemos la ruta del Éxodo que vamos a leer en este capítulo 13, nos daremos cuenta que la ruta más directa hacia Palestina era por la costa del mar Mediterráneo, pero eso habría causado la confrontación directa con poderosos enemigos de Israel, provocando una guerra inmediata que por como era el pueblo judío, habría regresado de forma inmediata a Egipto, según lo que el mismo relato nos cuenta. El pueblo necesita tiempo para aprender a confiar en Dios. También necesita aprender a organizarse. Por lo tanto, Dios los dirigió por una ruta que significaba una vuelta de aproximadamente 150 kilómetros a través del Mar Rojo, por el sur de la península del Sinaí. Acá hay una meditación importante. El Señor muchas veces debe pasearnos por el desierto para prepararnos antes de luchar importantes batallas. Debemos aprender a confiar que muchas veces el camino más rápido no es el que necesitamos y por eso debemos aprender a confiar en Dios. Veremos en la historia de Israel que estos deben aprender a confiar en Dios. Israel no estaba en condición de asumir esta libertad, esta responsabilidad de libertad. Todavía tenía lecciones que aprender. Había una fe débil que debía ser fortalecida. Además, el Señor había instruido a Moisés para traer al pueblo al Sinaí, al monte sagrado, para un encuentro especial con él. La gente quería su libertad, sin embargo, no había logrado la madurez suficiente para poder vivirla. Son varias las explicaciones ofrecidas para esta columna de nube de día o de fuego en la noche, pero lo importante y concreto es que el Señor iba delante de ellos. Y la nube juega un papel importante en el desarrollo de la historia en este viaje por el desierto. Más adelante profundizaremos en la Shekinah o la gloria de Dios. Esta columna representaba la dirección de Dios para su pueblo, pero también la protección frente a sus enemigos. Y como dice un comentarista llamado William MacDonald, dice que ambos aspectos son un buen símbolo de lo que es para nosotros nuestro Señor Jesucristo, porque es tanto nuestra guía como nuestra protección. Cuando lleguemos al capítulo 14 leeremos cómo el faraón persigue a los israelitas y estos cruzan el Mar Rojo mostrando a Dios su poder una vez más. Pareciera que a pesar de todo lo ocurrido, el faraón se había olvidado de Dios y quiso una vez más enfrentar que los israelitas también habían olvidado el poder de Dios. El pueblo gritó amargamente contra Moisés, le reclamaban por haberles liberado de la esclavitud, incluso le suplicaron que les permitiera volver a la servidumbre de los egipcios, invadidos todos estos por el miedo de morir en el desierto. La respuesta de Moisés sería un buen lema para nosotros. No temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová que hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los verás. Así responde Moisés ante la queja del pueblo. Nosotros también debemos entender que en las escrituras muchas veces nuestro Señor nos dice, no temáis, estad firmes. Y es algo en lo cual no debemos olvidar. Si nos sorprendemos de ver a estos egipcios tener miedo después de todo lo que había hecho Dios, piensa en tu propia vida y en cómo el Señor constantemente nos debe recordar,
no temáis, estad firmes. Me gusta ver cómo en medio del relato vuelve a aparecer la figura de el ángel del Señor. Me intriga mucho, mucho cada vez que leemos de él, sobre todo con esta idea de que es nuestro Señor en su forma preencarnada. En esta historia que leeremos hoy día, todos la conocemos. Dios abrió el mar, secó el camino para su pueblo. Cuando los enemigos trataron de seguirlo, Dios hizo que las paredes de agua cayeran sobre los egipcios, destruyéndolos. Debemos resaltar la importancia de este evento. La clave es el último versículo del capítulo 14. El último versículo dice así, dice, cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés su siervo. Luego, en el capítulo 15, veremos que comienza con el relato del cántico que cantaron los israelitas. De igual forma que nuestra alabanza y adoración, el cántico exalta a la persona de Dios, recapitula los hechos del Señor y lo exalta para que todos vean quién es Dios en realidad, es decir, aquel que está presente con nosotros. Y al terminar este capítulo 15 leeremos sobre Israel y las aguas amargas de Mara. Dios comenzaría a trabajar la fe del pueblo. Venían de un milagro de proporciones, pero la fe no vive del pasado solamente. Esta será probada en la vida diaria. Imaginen lo que debe ser caminar 3 días en el desierto sin encontrar agua. El pueblo sediento llega a un lugar, ve agua a lo lejos, y al llegar al agua, imaginen lo que significa darse cuenta que esta agua no se puede beber. Esto trae como consecuencia una frustración, y la frustración da paso a la murmuración, murmuración contra Moisés. El liderazgo es costoso porque los líderes cargan con toda la culpa en la adversidad. Esta gente sabía que Moisés era un hombre de Dios, de modo que su pecado también está siendo contra el Señor. Las grandes experiencias con Dios no siempre curan el corazón del mal de ser quejumbroso o murmurador. Solo cuando nuestro yo ha sido crucificado y Cristo es el verdadero Señor de nuestras vidas, podremos dejar de lado la queja y la murmuración para dar paso a la confianza y el agradecimiento. Moisés hizo lo que debía hacer, es decir, lo que debe hacer todo buen líder. Clamó al Señor. Y el Señor respondió mostrándole un árbol para endulzar las aguas. Sobre este hecho recuerdo haber escuchado en alguna oportunidad la importancia, porque en este relato la conjugación de la Torá como un verbo respecto a este árbol que endulza las aguas, eh, muestra de alguna forma la representación de la ley de Dios, es decir, la Torá. Esta tiene un objetivo no de ser una carga para aquellos que buscan a Dios, sino que en realidad tiene el objetivo de endulzar nuestras vidas. Dios aprovecha este hecho para darle una indicación al pueblo. Este debe preocuparse primero de escuchar atentamente para poder hacer luego lo correcto en obediencia. En esto quizás podríamos meditar el día de hoy, en la importancia de escuchar atentamente para poder hacer lo correcto en obediencia.